Y volviendo al tema que nos competía hoy, que tiene que ver, como veníamos charlando, con algo tan básico como es comer, ¿no? Y que nos está preocupando cotidianamente porque siguen subiendo los precios de las cosas esenciales que necesita cualquier persona para poder comer. No sé si a vos te pasa, Billy. Uf, soy parte del movimiento obrero Tal cual. argentino. Lo que vos decís, encima hay que marcarlo en una situación particular que es la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Esta semana fue uno de los picos históricos, tanto de contagios como de fallecimientos por COVID-19. Lamentablemente escalamos en el ranking, somos el tercer país en contagios por cada millón de habitantes que hay. Los hospitales están desbordados, las vacunas son insuficientes, a pesar de que ya produjimos en el país la cantidad de 60 millones de dosis. Ante esto el gobierno anunció mayores restricciones a la circulación hasta el 30 de mayo, sin plantear ninguna medida de fondo para afrontar esta situación. El problema no es la falta de recursos, es la decisión política de seguir con un plan de ajuste a la medida del FMI. Y mientras tanto somos los trabajadores y las trabajadoras quienes seguimos poniendo en riesgo nuestra salud. Para los que somos declarados esenciales no hay vacunas, pero tenemos que salir a trabajar exponiendo nuestra salud porque nuestros salarios pierden poder adquisitivo diariamente frente a la inflación y el sueldo no alcanza. Y para aquellos millones de trabajadores precarizados que no pueden salir a trabajar, no hay ayuda social. Esta vez el gobierno ni siquiera anunció una IFE, es decir, es gente que no tiene ingresos. Mientras tanto, los grandes ganadores de esta pandemia siguen acumulando ganancias millonarias como los bancos y las grandes empresas, especialmente aquellas ligadas a los alimentos, que es el tema que queríamos desarrollar hoy, que vienen aumentando sus ganancias a costa de pulverizar el poder de compra del salario y las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores con una inflación fuera de control. ¿Vos fuiste a comprar carne? Sí, pero me estoy haciendo vegano. Pero tampoco te está dando mucho resultado. No, descubrí que la salida no es individual. Cuando fui a la verdulería me di cuenta que también aumentó todo. Hay cosas que ya no las venden por peso, sino por unidad, pero es para otro programa, yerba, mi catarsis. 500 pesos el kilo de yerba. Bueno, una leche... Estamos tomando té. Una leche, 100 pesos, un litro de leche, algo tan básico para cualquier familia que tiene niños, para los jubilados, para todos nosotros, digamos, ¿no? Pero 100 pesos el litro de leche, ¿no? Pero fíjate un poco, según el INDEC, la carne y sus derivados aumentó hasta el 70% en el último año, cuando la inflación comparada a mayo del año pasado ya había aumentado un 46,4%. Y según la Organización del Banco de Alimentos, el número de personas que comen en comedores subió de 168.000 personas a 426.000 personas por día en el último año. O sea, 154% más que en el año 2020. Hoy en día hay un 16% de niños y niñas que no acceden a una alimentación adecuada, habiendo aumentado un 38,8% respecto del año 2019. Y escuchen este dato porque es terrible, ya que se duplicó el trabajo infantil durante la pandemia. Ahora, con todos estos datos que estamos dando, ¿no son más que argumentos, más que válidos para restablecer una IFE que sea de 40.000 pesos? Así es. ¿Qué dicen las redes mientras tanto? ¿Qué dicen las redes? Las redes están mandando muchos saludos a la pesada herencia, yo hice una pregunta. ¿Qué cosas dejaste de comprar para poder comer? Escríbanos, díganos qué cosas ya no compran, no pueden acceder, porque hasta cuestiones tan básicas como decíamos la leche, la yerba, la carne, harina, se han transformado en algo que cuando uno va a la góndola lo tiene que pensar varias veces porque los sueldos cada vez están más flacos. Pero de estas cosas no te vayas, quédate, porque ya seguimos con este tema y ya nos metemos con la charla con Lucía Ortega. Bueno, como lo venimos anunciando desde el principio, estamos en comunicación con Lucía Ortega y, como ya hemos dicho, economista, columnista, conductora del noticiero que sale todas las mañanas por este mismo canal, Alerta Spoiler. Estamos aquí con Katy Balaguer. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Billy, Katy, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Muy contenta de estar con ustedes.
Mira, estábamos charlando sobre los aumentos de los precios, en particular los alimentos, mientras veíamos que salarios, jubilaciones van siempre por detrás de inflación, y queríamos consultarte algunas cosas para poder entender mejor lo que está pasando. Pero antes te invito a ver unos testimonios que nos trajo la producción. Dale. Según el INDEC, para alimentarse bien, una familia necesita casi 63.000 pesos por mes para no ser pobre, sin incluir el alquiler. Salimos a la calle a preguntar cómo se está viviendo la inflación en medio de la crisis sanitaria. ¿Cómo viviste la compra de recién? Y sí, mirá, toda la semana aumenta. Y durante la semana los precios van cambiando. Que es la carne, es impresionante. No bajó, sigue subiendo. Y yo soy técnico. No me alcanza, inclusive tengo que trabajar aparte, salir a laburar. Inclusive salir a laburar también por cuenta de uno es buscar el virus. Entonces está viendo aceleración de los precios que te impresiona. Estoy revisando justo el ticket, ahorita venía a sacarme y los precios increíbles. O sea, como te digo, de 4.000 llegué a casi 8.000 que fue ahorita. ¿Cree que la inflación va a frenar? No, no va a frenar. No va a frenar. Es el enriquecimiento de pocos. Aumentaron tomate, algunas cosas han aumentado, sí. Yo veo que las cosas suben todos los días, sube algo siempre. La gente ahora compra más acá porque es más barato. Ella me dice que no compra verdura, eso en el supermercado porque es más cara. Ahora no trabajando, estamos en mi casa porque no puedo trabajar para la casa. Espera una semana o 10 días para trabajar. ¿Y cómo vivís la situación en el supermercado? ¿Te alcanza? No te alcanza, está difícil porque juntamos para mi casa. Tranquilo te esperar, pero muy complicado porque si no puede trabajar, no puede comer. Está complicado. Bueno, como veníamos hablando, inflación, salarios, pérdida de poder adquisitivo. La primera pregunta que queríamos hacerte, Lucía, es ¿qué relación hay entre el salario y la inflación? ¿El aumento del salario genera inflación? ¿La inflación sería como un impuesto al salario y le quita poder de compra? ¿Nos podés clarificar estas dudas? Bueno, primero me quedé del video con eso que decía uno de los entrevistados ahí en la puerta del supermercado, de que la inflación es el enriquecimiento de unos pocos. O sea, me parece que está buena esa definición, porque precisamente porque en general no se puede agarrar, ¿viste? ¿Quién es el responsable? ¿A quién acusamos? Porque es como que suben los precios y no sabemos bien por qué. Y muchas de las explicaciones que solemos escuchar tienen que ver con apuntar el salario, como bien preguntabas acá, Billy, de que seguramente escuchamos funcionarios del gobierno, economistas que aparecen en los medios, incluso dirigentes sindicales decir que son los salarios los culpables de generar inflación y que hay que limitar las exigencias de aumento paritario porque a la larga eso va a hacer que suban los precios y se vuelve contraproducente para el trabajador. Primero que todo hay que descartar de entrada ese argumento, es totalmente falso. Esto que escuchamos no es nuevo, me remite un poco también a lo que ya discutía y debatía Carlos Marx en un folleto que se llama Salario, Precio y Ganancia, y en toda su obra, donde explica que justamente los aumentos generales de salario lo que hacen es quitar una cuota de ganancia a los empresarios, y que precisamente los empresarios lo que hacen es tratar de trasladar esa pérdida a los incrementos de precios, pero la pelea que dan los trabajadores por aumentar los salarios en general es por recuperar lo que se perdió, sobre todo en épocas de crisis, y siempre van por detrás. O sea, Marx decía justamente que los aumentos salariales son una reacción a los obreros a la acción previa del capital. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los salarios
siempre van por detrás de los precios, intentando recuperar y no al revés. Y cuando miramos la Argentina, ustedes bien lo decían recién, en los últimos años viene habiendo sistemáticamente aumentos salariales promedio, ¿no? Siempre hay diferencias según si son públicos, privados, si son informales o formales, pero en promedio estos aumentos salariales vienen estando por debajo de la inflación, por lo cual de ninguna manera se puede decir que son los salarios los causantes de la inflación, ¿no? Y bueno, para continuar un poco quizás con esta pregunta, me parece que es importante entonces decir, bueno, si no es eso, ¿cuáles son las causas de la inflación? Y es una pregunta, es como la pregunta del millón, sobre todo de los economistas. Argentina es uno de los países que tiene una inflación más alta del mundo y hay causas estructurales que no nos va a dar el tiempo para hablarlas hoy acá en detalle, pero sí me interesa remarcar una que es muy importante en Argentina, que es el efecto que tienen las devaluaciones, o sea, la suba del precio del dólar, ¿viste? El dólar es de lo que siempre se habla cuando se habla de economía. Bueno, cada vez que hay una devaluación nos agarramos los bolsillos porque sabemos que eso termina, ¿no?, impactando en los precios. Y lo último que termina de aumentar o que los empresarios quieren evitar que aumente son los salarios. Ahora, si tomamos esa causa, entre otras, lo que hay que decir es que en este momento mismo, coyunturalmente, hay que mirar también otros elementos porque justamente el gobierno viene sosteniendo planchado el dólar por distintos motivos y gracias a que están entrando divisas por las exportaciones. Entonces, ¿cuáles serían los efectos o las causas de los aumentos de precios? Déjenme por ahí enunciar algunas. Principalmente me parece que hay volviendo al video que decía, bueno, la inflación es el enriquecimiento de unos pocos, hay una búsqueda de las empresas, y sobre todo las grandes empresas, de recomponer sus ganancias, y eso está como bastante por detrás, buscan cualquier condición para poder hacerlo. Una de ellos es, por ejemplo, una de las causas, la del propio gobierno que está permitiendo los aumentos en la suba de los combustibles, que ya tienen un aumento de un 28% en lo que va del año, o también deben haber escuchado que decían recién lo del precio de las carnes o la suba de los precios de los alimentos que a nivel internacional están bastante altos y que eso también están buscando trasladarlo al mercado interno para no dejar de perder. Y es lo que vemos reflejado también, ¿no?, la carne, el pan, los lácteos y los distintos productos que consumimos las familias trabajadoras. Claro, todos esos aumentos lo derivan a los precios, los comerciantes, las empresas, para no perderlo. Ahora, todo eso recae sobre el trabajador, que no solo su sueldo le alcanza menos para comprar cosas, sino que pierde cada vez más valor adquisitivo en la situación que estamos. ¿Es así? Claro, eso es lo que yo decía como al principio, ¿no? Como en apariencia no hay como, no sabes por dónde agarrarlo, no sabes quién es el responsable directo, pero la inflación y la suba de precios es una forma que tienen las patronales de abaratar el costo laboral. O sea, todo esto que estábamos diciendo impacta en los salarios, impacta en la suba del costo de vida, ¿no? Y desde el macrismo esta parte, ya en términos promedio, los salarios perdieron alrededor de un 25% de su poder adquisitivo. O sea, si vos tenías 100 antes del macrismo, pasando también por el gobierno de Alberto Fernández, ahora tenés 75, ¿sí?, de capacidad de compra. Las jubilaciones también perdieron producto de que los precios terminan subiendo más que los salarios. Ahora, sí hay responsables directos. No es que es neutral, porque viste que vas al supermercado y te dices que me subieron los costos y entonces van al productor y te dice el empresario que le subieron los costos a él. O sea, siempre se pasan la pelota, pero en definitiva van remarcando precios. Por eso, las empresas que buscan no perder o ganar y el gobierno que le permite esos aumentos. Y también agrego un actor más que es responsable, digamos, de esta relación, que son justamente las cúpulas sindicales, ¿no?, que terminan convalidando que los salarios vayan por detrás de la inflación.
quería hacer una pregunta. Entre los oligopolios y los formadores de precios, ¿qué relación hay? Bien, vuelvo con esta cuestión de las ganancias de las empresas. Ahí vamos a contestarte esto, a ver qué es un oligopolio, Claro, ¿no? Y qué significa esto de los exactamente, para formadores que de precios. cualquiera lo pueda entender. Vamos a intentar explicarlo. Igual es bastante sencillo, pero lo primero que hay que decir es que todo precio es un precio relativo. O sea, siempre tenemos que comparar la relación entre los precios de los bienes y los salarios, que el salario es en definitiva el precio de nuestra fuerza de trabajo de los trabajadores. Y entonces, si hay unos que ganan, hay otros que están perdiendo. Y acá, cuando suben los precios más que los salarios, los que ganan son las grandes empresas. Esto lo vemos en los balances contables. Hay una transferencia de valor a esas grandes empresas, como por ejemplo las alimenticias, que a principios de este año presentaron los balances. Las grandes empresas que tienen sus balances en bolsa han tenido ganancias millonarias. También, por ejemplo, en el caso de los exportadores de granos o de la soja, que con el aumento de los precios internacionales dice que tuvieron aumento de sus márgenes, o sea, de la diferencia entre su precio y sus costos, de más del 200% en dólares, ¿sí? O sea, vienen teniendo ganancias con la soja un 113%, con el trigo un 24% de aumento de sus márgenes en dólares, y ahí, volviendo a lo de los oligopolios, por ejemplo, los exportadores de granos, hay solamente 10 empresas que tienen el 90% de las exportaciones de granos. Cuando fue lo de Vicentín, esto saltó un poco a luz. Ahí tenés empresas que hasta tienen puertos propios, que están en todo el río Paraná, como Bunge, AGD, la propia Vicentín, Molinos Río de la Plata. Son 10 empresas nada más que te controlan todo el comercio exterior de granos, que es la principal entrada de dólares al país. O si pensás también en la cuestión de la carne, que saltó ahora también la disputa con los frigoríficos y los productores de carne, 10 frigoríficos concentran el 75% de las ventas al exterior de la carne. Entonces, eso te da un poco una idea de que cuando hablamos de oligopolios estamos hablando de sectores concentrados de la economía, pocas empresas que dominan sectores claves de las cadenas de producción, eslabones clave, que tiene que ver con la distribución sobre todo y con la venta, o también cuando hablamos de los supermercados. Supermercados, hay muy poquitos que te controlan casi todo el comercio minorista. Las empresas lácteas, en fin. Con esta pregunta que vos me hacías, Katy, ¿qué relación tienen estos oligopolios con los formadores de precios? Primero, una aclaración, o sea, ninguna empresa por sí misma puede decir el precio es este y lo decía a su antojo, ¿no? Hay cuestiones de mercado porque si lo subís demasiado nadie te va a comprar, por ejemplo, ¿no? Hay leyes, hay como leyes tendenciales en este caos que son los mercados, hay ciertas leyes de cómo funcionan, pero así todo, es verdad que hay empresas que tienen más capacidad para incidir y para imponer precios, que son estos grandes oligopolios y que aprovechan cualquier ocasión para recomponer sus márgenes de ganancia. Bien. ¿Qué medidas serían fundamentales para evitar una escalada inflacionaria? Bien, bueno, estas son discusiones que digamos que no están saldadas, pero para mí hay tres dentro de lo que habría que considerar un plan integral a favor de los trabajadores, ¿no? Siempre pensando en evitar una escala inflacionaria y preservar los salarios. Yo creo que hay tres que son fundamentales. En relación con esto de los oligopolios y del comercio exterior sobre todo, me parece que habría que pensar en lo que llamamos un monopolio estatal del comercio exterior. O sea, que esté en manos del Estado la decisión soberana de qué se debe exportar, cuánto se debe exportar, cuánto se debe destinar al mercado interno, qué se debe importar también. Es decir, a dónde se van a destinar esas divisas en función de las necesidades sociales, porque hoy en día ya el comercio exterior ya está en manos privadas. Ya es un monopolio privado. Bueno, me parece que habría de pensar en que precisamente pase a manos del Estado y bajo control de los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso sería antiinflacionario porque te permitiría desacoplar
que los vaivenes internacionales o la suba del precio internacional no haga que salten los precios internos también, ¿no? Perfecto. Después, eso me parece que es clave, por ahí hay que pensarlo un poco más, pero hay ejemplos en nuestro país, incluso por gobiernos que no han sido gobiernos de los trabajadores, como fue el gobierno de Perón, en que se ha podido avanzar en un monopolio privado, ¿no? E incluso hay ejemplos a nivel internacional de que eso es posible. En segundo lugar, el control de precios populares, no los controles de precios que hace el gobierno, estos acuerdos que hace con las grandes empresas o con las corporaciones, como ha hecho con los frigoríficos, que si vemos en la carne no paró de subir el precio, o sea, han fracasado totalmente, sino controles de precios populares, es decir, entre los consumidores y los trabajadores de los propios frigoríficos, de las propias empresas alimenticias que saben y conocen cuáles son los costos, ¿no? Y cuáles son los precios productivos, comités que permitan precisamente frenar esta remarcación de precios de las empresas y mostrar que muchas veces lo hacen para, no porque tienen un aumento de costos, sino para aumentar sus ganancias. Por eso también cuando una empresa dice, bueno, no puedo aumentar los salarios, bueno, que muestren los registros contables, a ver efectivamente cuál es su estructura de costo de esas empresas. Y por último, también es muy importante el tema de los tarifazos, es decir, los aumentos de tarifas que habilita el gobierno también impactan en cadena sobre el resto de los precios, entonces pensar en volver a nacionalizar los servicios públicos que hoy están privatizados desde el menemismo, ¿no? Y que nunca nadie criticó ni quiso cambiarlo. Me toca muy de cerca. Da para hablar un montón, claro. Tal cual. Bueno, vos, por ejemplo, ahí podrías aportar un montón en esos comités de consumidores. Pero bueno, es un debate Hablando de extenso, consumidores, ¿no? te invito a ver un video de una jubilada que justamente habla de esto. Hablamos con una jubilada que cobra la mínima. Hoy representa un 46% de la canasta de jubilados. Solo le alcanza para vivir 14 días. ¿Hay algo que usted antes compraba que tuvo que dejar de comprar? Muchas cosas. Yo compraba para tener y ahora ya no tengo que comprar lo justo. No compras nada con 1.000 pesos y todo es 1.000 pesos, 1.100, 1.200, lo poquito que compras. ¿Cuánto gano? El mínimo de la jubilación, sí. Ponele, se vende una cosa, dos cosas, bueno. Lo poco que de la jubilación pago los gastos del departamento, ¿entendés? Y bueno, departamento, la luz, todo. ¿Piensa que las medidas del gobierno son suficientes? Lo poco que hacen está todo mal hecho. Mira, yo tengo tanta bronca por estar así, porque yo tengo 83 años. Me voy a ir de este mundo siempre con lo mismo. Yo antes trabajaba en la escribanía y tenía un lindo sueldo y ahorraba. Y bueno, el 2001 me agarró y me sacó la mitad, ¿sí? Con lo que quedó me compré este kiosco, a trabajar hasta que me muera. Y acá me van a sacar con las patas para adelante, ¿entendés? Entonces, los gobiernos fueron todos así, no sé, no hay nada que cambie. Quisiera que cambie algo. Clarísimo el testimonio de lo que está haciendo en la voz de una jubilada, ¿no es cierto? De lo difícil que le cuesta poder llegar a fin de mes, de las cosas que ha dejado de comprar para poder vivir. Y me meto y quiero agregarle para compartir con los que nos están viendo y con vos también, Lu, comentarios. Una mes, dice, compro todo de segunda, de terceras marcas. La yerba es un garrón, carísima. Carne de vaca solo compro una vez por semana. Y de corte picada generalmente que me rinde para armar varias comidas. Ya no pido por kilo en la verdulería, pido por unidad. Todo sube, después Federico, todo sube menos los salarios. Luis Giordano, hay que recuperar los sindicatos en manos de los traidores y vendidos. Ellos cubren la inflación, negocian a la baja los salarios y protegiendo a las patronales manteniendo sus sillones.
En parte lo que vos planteabas como los comités de obreros, ¿no? Yo me acordaba las notas que nosotros hemos publicado en otros momentos también en La Izquierda Diario, escrita por trabajadores, sobre todo incluso en el macrismo, cómo las patronales achicaban sus materias primas para haciendo el mismo producto, pero te lo vendían con un precio carísimo. O sea, vos comprabas un producto de primera calidad hecho con una materia prima que ya estaba totalmente rebajada, que ya no tiene la misma calidad de lo que uno compraba. O sea que sí, las empresas, nosotros los trabajadores sabemos perfectamente que las empresas rebajan la calidad de sus productos. Lo hemos contado incluso con ejemplos en pandemia, ¿no? Como las empresas dicen que donan semejante cantidad de cosas y que solamente a ellos le demanda horas, una hora de un día de trabajo de un solo turno, por ejemplo, en pandemia. Entonces, qué importante es poder difundir y si pudiésemos reflejar en estas historias cada uno de los trabajadores cómo ven que las patronales ganan, ¿no es cierto? Para dialogar con lo que está planteando Lucía. Claro. Para mí, y me quedé pensando en el video también de la jubilada, Sí. hay un denominador común entre lo que estábamos hablando de la inflación como un método para abaratar el costo salarial y lo que decía la jubilada, que es el ajuste, ¿no? Un ajuste que se da tanto en los salarios como el gobierno recortando en esas partidas. O sea, el 70% de las jubilaciones están en la mínima hoy. Es una locura. Bueno, estamos hablando con Lucía Ortega. A mí me quedó claro, por lo menos las dudas que tenía. Te quiero agradecer por esta entrevista, muy clarificadora. Seguramente te vamos a estar llamando nuevamente, no vas a zafar de esta, para profundizar sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué osados, para si me quieren volver a llamar, bienvenido. Para Bueno, que nos muchas cuentes, gracias claro. a ustedes. Un abrazo, Lu. Gracias, un abrazo. Nosotros creemos que esta situación que estuvimos describiendo de ajuste, como claramente lo planteó Lucía, con la carestía de la vida, la crisis económica que se agudiza con la pandemia, los sectores que salen hoy a luchar desde abajo por la defensa del trabajo, del salario, en la exigencia de vacunas, venimos peleando para que no seamos nosotros los que sigamos pagando esta crisis. Son estas luchas las que no solamente no pueden quedar aisladas, sino que tenemos que rodearlas de una enorme solidaridad y de coordinarlas para hacerlas más fuertes, para dar estas peleas que están planteadas. Es urgente que las centrales sindicales rompan esta tregua con el gobierno, ¿no? Que vienen avalando el plan de ajuste a favor de ¿quiénes? De las grandes ganancias de los monopolios y las patronales. Hoy, por ejemplo, se confirmó el acuerdo paritario del 35% entre el Gobierno Nacional y las conducciones de UPCN y ATE que afecta a 700.000 trabajadores y trabajadoras estatales. El aumento será del 24% durante el 2021 y lo demás en comodísimas cuotas. Está más que claro que tenemos que invertir las prioridades, más sobre todo cuando hay niños con hambre. Sí, es Katy. En la coordinación y la unidad de trabajadores en blanco, precarizados y desocupados, está la fuerza que necesitamos para imponer nuestros reclamos. En una situación de pandemia como la que estamos viviendo y de crisis económica, empezar por una IFE de 40.000 pesos para los que no tienen empleo, así como también un salario de 50.000 pesos para activos y jubilados, como medida de emergencia. Conseguir vacunas para todos, los esenciales, que tenemos que salir a trabajar. Que esto ya lo hemos explicado muchas veces, está el proyecto en el Congreso, el proyecto de ley de Nicolás del Caño, en el cual lo único que se necesita es declarar de utilidad pública el laboratorio MapScience y Richmond y poder tener vacunas para todos.